No, Rocío, el libro que les mencioné no es de Linda Davidoff, sino que es de Morris y Maisto. Si lo buscas en la biblioteca de la universidad, te va a aparecer el detalle del libro, ¿sí? Hay una versión del libro de Morris y Maisto que está en digital, pero que puede tener algunas imprecisiones o no estar completo, ¿sí? Ok, y hay una reflexión por ahí interesante que se fue, que quiero ver a ver si lo puedo retomar, ¿sí? Sobre la prueba del marshmallow. Eh, a ver, efectivamente las personas que pueden postergar el placer en términos de controlar los impulsos pueden tener una mayor probabilidad de éxito o de satisfacción en la vida, ¿sí? A eso se refiere, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque la prueba del marshmallow lo que hace es ver la capacidad de una persona de dirigir y controlar su conducta y posponer la gratificación inmediata, ¿sí? Un aspecto de la madurez de los seres humanos es que podemos posponer el placer inmediato y conseguirlo para después. Exactamente, Lucy. Entonces, la persona frente al marshmallow que hace logra controlar el impulso. Y si logra controlar el impulso, manejar la ansiedad, poder calmarse psíquicamente y convencerse de que va a obtener el premio y que está bien, la persona sufre menos, su sistema psíquico logra equilibrarse un poco mejor y no sufre tanto como le pasa con algunos chicos que no logran superar bien la prueba y que se terminan comiendo el marshmallow antes de que termine el ejercicio. Cuéntame, Lucy. Tengo una duda histórica ahí, porque dentro del concepto filosófico hablan de que es como una conducta en base al estoicismo. Y se asocia ¿Dónde? mucho el estoicismo. ¿Sí? Uno de ¿Sí? los autores hablan, porque hay como dos videos, trae el que hablaba, dice que hay una apretón de labios muy estoico que tiene que ver como con el concepto del estoicismo y todo lo que tiene dentro de ese concepto filosófico. Y se asocia que el estoicismo es como una de las bases, tiene un link con el empirismo. Entonces, mi pregunta va al inicial, ¿por qué cuando estamos hablando de los conceptos en filosofía o eso, hablamos solo de los racionalistas y empiristas y no de los estoicistas, siendo que hoy en día todavía se utilizan esos conceptos como parte de los estudios también? No sé si me explico. Se toma Sí, racionalista y empirista, pero no se habla del estoicismo, y el estoicismo es como fundamental y se sigue siendo como muy contemporáneo. el estoicismo no ha quedado negado ni fuera de los estudios ni en psicología ni en filosofía. Lo que pasa es que el estoicismo no tiene una teoría que nos permita referirnos al conocimiento. Sí tiene teorías o reflexiones sobre el control de impulsos o del deber ser, pero en términos de conocimiento no tiene una teoría muy articulada que te permita saber cómo sabemos, ¿sí? No hay una teoría epistemológica estoica que pueda usar el cognitivismo, ¿sí? A eso se refiere. Se abierta la puerta para que podamos crear una teoría. Pero totalmente. Ojo, las teorías se van construyendo ahí en el camino. Ahora, el estoicismo, como forma parte de algo filosófico, no te sirve mucho para la psicología porque queda centrado en algo no científico. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es que usamos análisis del proceso de toma de decisiones, analizamos lo que ocurre en el cerebro cuando la persona se mantiene estoica. Estoica significa que no le interfiere el control de impulso o la situación, sino que puede usar estrategias para mantenerse recto, estoico, ¿sí? Y eso tú lo mides en el cerebro y lo mides en la expresión facial y lo mides en el tiempo que la persona se demora en dar la conducta. Entonces yo lo que te invitaría es que si te llama la atención el estoicismo,
mira las conductas estoicas o ve los estudios científicos que se relacionan con eso, que tienen que ver con el control de impulso, con la toma de decisiones y con el pensamiento. Y ahí vas a encontrar respuestas desde la psicología cognitiva. Ya. Ok, gracias. ¿Sí? Súper. Miguel, cuéntanos. Sergio, encontré un libro dentro de mis cachureos, uno muy antiguo, que se llama Introducción a la Psicología, de Werner Wolf. ¿Tiene alguna ¿Ya? validez? ¿Aún es válido? ¿Me aporten algo para poder leerlo? No conozco bien el autor, si lo puedes escribir en el chat me Sí. serviría mejor para poder revisarlo, ¿sí? A ver, en general los libros de introducción a la psicología o de psicología propiamente tal tienen una estructura muy similar. No hay diferencias tan grandes entre un libro y otro porque corresponden a la introducción de la psicología, ¿sí? Si bien es cierto, las versiones más actuales amplían algunas cosas, pero es muy probable que un porcentaje importante de ese libro te sirva, ¿sí? Uh-huh. Hay un libro de la editorial Mediterráneo que escriben autoras chilenas, creo que una de ellas, si lo buscan, se llama Psicología General y Evolutiva, lo estoy escribiendo en el chat. Una de las autoras es de apellido Gorostegui, otra autora es de apellido Dor, es de la editorial Mediterráneo, es de tapa dura, empastado, y cuesta como 12.000 pesos. Es un texto que es bastante accesible, considerando lo caro que son los textos de psicología. Y si les entusiasma o quieren tener un libro que les apoye en eso, puede ser ese, ¿sí? Lo escribí mal, es Gorostegui por si acaso, ¿sí? Pero si se van a la editorial Mediterráneo es muy probable que encuentren alguna copia de ese libro. No es muy actual, pero tiene los elementos básicos más importantes y les puede servir incluso para psicología evolutiva o del desarrollo. Así que también, incluso tiene todo un capítulo sobre la parte afectiva, así que también les puede servir para algunas cosas que vean con la profesora Soledad o con Valentina. ¿Sí? El otro libro, el de Morris y Maisto, lo pueden encontrar en la librería Antártica, pero es un libro que es bien grande y es caro. Cuesta entre 60.000 a 80.000 pesos o algo así, ¿sí? Como muchos de los libros académicos, ¿sí? Psicología médica de Díaz y La Torre, hay un par de capítulos ahí que les voy a compartir que les pueden servir, pero entiendo que no, en ninguna parte dice que es obligatorio, ¿sí? Hay un capítulo de ese libro de psicología médica que sintetiza súper bien algunos principios sobre la sensación, percepción y atención. Por eso les recomendé también ese texto. Y también porque habla un poco sobre el déficit atencional, ¿sí? Ahora, si les interesa el tema médico y la psicología y encuentran un buen precio de ese libro, vale la pena, si les interesa y lo quieren tener. Ok, lo que vemos ahora respecto de la psicología cognitiva, nos vamos a concentrar en los métodos de investigación en psicología cognitiva, ¿sí? Cómo investigamos sobre estos procesos mentales. Y es importante conocer esto, dado que el objeto de estudio de la psicología y de la psicología cognitiva es tan complejo y tiene tantas variables que es necesario saber qué métodos usamos para estudiar estos fenómenos. En general, mientras más métodos y técnicas usamos, los resultados que obtenemos son más precisos y son más confiables. Si usamos una sola técnica o un solo método para abordar un fenómeno psicológico, nuestras decisiones es muy probable que sean incompletas o que sean incorrectas, ¿sí? Así que tendemos a usar, cuando investigamos un fenómeno, cuestionarios, pruebas psicológicas,
entrevistas en profundidad, y con todo eso obtenemos ya un resultado y una interpretación de datos que es más precisa y que es más completa. Entonces habíamos dicho que la psicología cognitiva busca comprender determinados fenómenos que son principalmente mentales. Lo que hacemos es recolectar datos del funcionamiento de nuestra mente, analizamos esos datos y armamos teorías que se puedan fundamentar en la lógica y en los datos que recolectamos. Una meta principal en investigación cognitiva es obtener datos que sean confiables, datos que se obtengan de manera meticulosa. Otra meta es desarrollar teorías que sean explicativas y bien fundamentadas para ayudarnos a entender cómo funciona la memoria, la atención, la percepción. Y también otra meta en investigación cognitiva es plantear hipótesis que se puedan someter a prueba. Si se fijan entonces, tenemos la realidad, que es el mundo que observamos. De la realidad que observamos podemos generar algunas teorías o explicaciones. Podemos generar de esta o derivar hipótesis sobre ese fenómeno. Los sometemos a prueba observando datos específicos de la realidad que obtenemos a través de cuestionarios, de instrumentos médicos o cuestionarios también psicológicos. Y esos datos, si son representativos y se obtienen de manera rigurosa, pueden comprobar y constituir una teoría científica de carácter psicológico. Si un hallazgo de los datos que hemos obtenido cumple con una alta significación estadística, significa que los resultados comprueban la hipótesis o la pueden rechazar. Nosotros en psicología usamos mucho un tipo de matemática, que es la matemática estadística, y que nos permite saber qué tan significativo es un evento. Significación estadística significa que el evento se explica no por factores aleatorios, sino por factores que se controlaron en el experimento, y nos permiten decidir si aceptamos la hipótesis o si la rechazamos. Hay distintos elementos estadísticos que ustedes van a ir escuchando, como la confiabilidad y validez de un instrumento. Indicadores numéricos como el alfa de Cronbach, que habla del tema de la correlación de ítems o de algunos datos que uno analiza. Es importante que ustedes vayan conociendo algo de estadística para que puedan decidir si un resultado realmente es significativo o si un resultado es aleatorio. Veamos el siguiente ejemplo. Si una persona lee y estudia para un control, es probable que le vaya bien. ¿Eso lo vuelve significativo? ¿Ocurrirá siempre? No necesariamente, ¿sí? Hay muchos casos de gente que estudia y no le va muy bien, ¿sí? Ahora, si nos damos cuenta que siempre que una persona estudia le va bien, ahí hablamos de que podríamos encontrarnos tal vez con una alta significación estadística entre estudio o lectura de la materia y rendimiento en el control. La estadística, dado que analiza datos y los interpreta, forma parte también de una metodología más bien cuantitativa. ¿Sí? La metodología cuantitativa se centra en el análisis de datos y su interpretación sobre los distintos fenómenos. Ahora, en investigación también usamos un método cualitativo, que también tiene montones de ventajas y que ayuda a conversar con la metodología estadística o cuantitativa. Las metodologías cualitativas no se centran en los números, sino que se centran más bien en la profundidad de la percepción de las cosas. Usamos entrevistas, encontramos conceptos, analizamos la profundidad de ese concepto, analizamos las narrativas y encontramos categorías
o explicaciones de ese fenómeno en términos de relato, ¿sí? En cambio, cuando usamos cuestionarios y las personas tienen que marcar si están de acuerdo o en desacuerdo, o usamos cuestionarios que nos dan números, ahí usamos la metodología cuantitativa y usamos la estadística para tomar decisiones sobre si el cuestionario fue efectivo y si podemos tomar decisiones con esos resultados. Cuando ustedes usen algún cuestionario psicológico para medir cualquier fenómeno, personalidad, inteligencia emocional, inteligencia en sí, siempre averigüen los datos estadísticos de esos cuestionarios. Un cuestionario que es confiable debe tener un alfa de Cronbach sobre 0.8. Debe tener resultados de significación estadística. Una correlación debe ser significativa para que tenga algún valor de predicción sobre lo que le va a ocurrir al paciente. De lo contrario, los resultados que te da el cuestionario no sirven de nada o te pueden llevar a tomar una decisión incorrecta. Por otro lado, y respecto de los cuestionarios, antes de que veamos estos métodos de investigación, los cuestionarios se actualizan cada 5 años o menos, porque cada cierto tiempo cambian ciertos conocimientos, ciertas áreas y se hacen ajustes también teóricos, lo cual tiene implicancias en cómo el cuestionario se actualiza y se mejora, ¿sí? Nunca usen cuestionarios muy antiguos y mucho menos cuestionarios que no están validados o adaptados a la población chilena. Si lo hacen, esos resultados pueden ser muy cuestionables y pueden llevar a tomar decisiones equivocadas frente a un paciente. Veamos entonces los métodos de investigación que propone Stenberg para la psicología cognitiva. Cada uno de estos métodos están descritos en las diapositivas que aparecen más adelante. No voy a avanzar esas diapositivas porque ustedes las tienen en su computador o las tienen impresas, sino que me voy a concentrar en esta diapositiva como índice central de estos métodos de investigación. Si alguien quiere saber más sobre estos métodos, puede leer el PPT o me puede preguntar cuando vayamos avanzando en los métodos de investigación. El primer método de investigación que describe Stenberg y que usa la psicología cognitiva son los experimentos controlados o experimentos de laboratorio. Estos consisten en experimentos que se hacen en situaciones artificiales, se aíslan y controlan variables y se analiza un fenómeno específico. Por ejemplo, nosotros queremos saber si la temperatura es una variable que interfiere con el rendimiento matemático de los adolescentes entre 18 y 20 años. Los traemos al laboratorio, tomamos un criterio muestral para asegurarnos que todos tengan un dominio matemático apropiado, podríamos definir una nota, un rendimiento de notas matemáticos, y seleccionamos también que sean personas que correspondan al rango de edad y que correspondan a Santiago si la investigación la estamos haciendo ahí. Y con eso dividimos dos grupos. Un grupo que le aplicamos una prueba de matemáticas sin variar la temperatura, en temperatura de ambiente, y un grupo en el cual variamos la temperatura y la volvemos cada vez más calurosa la sala en la que ellos están respondiendo. Nuestra primera hipótesis es la hipótesis nula. La hipótesis nula significa que no pasa nada de lo que podría ocurrir. Por ejemplo, a pesar del cambio de temperatura, el rendimiento de las personas sigue siendo el mismo. La temperatura no afecta el rendimiento de las personas. Una segunda hipótesis podría ser que a mayor temperatura mejora el rendimiento. A mayor calor, por ejemplo, mejora el rendimiento en matemáticas. Y lo otro que podría ocurrir es que a mayor temperatura, menor rendimiento en las pruebas matemáticas. Esas hipótesis las sometemos a prueba, ¿sí? Entonces a un grupo le aumentamos la temperatura,
a otro no, lo comparamos y vemos qué es lo que ocurre, ¿sí? Controlamos otros factores, como por ejemplo, controlamos que no hayan distractores, controlamos que la cantidad de luz sea la suficiente, controlamos la muestra, entonces nos aseguramos que no exista ninguna otra variable que pueda explicar por qué a una persona le va mejor o peor en matemáticas. Y la reducimos a una sola variable que es la temperatura, ¿sí? Y encontramos que aparece una correlación de 0,8 entre aumento de temperatura y disminución del rendimiento. Es decir, hay una correlación inversa de ambas variables, la temperatura y las notas en el rendimiento matemático. Si esa correlación es de 0,8, significa que la correlación es significativa. ¿Sí? Si es significativa, significa que la mayoría de las veces o gran parte de las veces, cuando aumenta la temperatura, durante una evaluación de matemáticas, disminuye el rendimiento o la nota que obtiene el sujeto. Ahora, si obtenemos una correlación baja, significa que da lo mismo si aumenta o baja la temperatura, puede que te vaya bien o puede que te vaya mal. Por eso que la estadística es tan importante, ¿sí? Porque son datos que nos permiten saber eso. ¿Cómo considerar que una muestra sea significativa? Una muestra estéreo es significativa cuando representa de manera exitosa a la población que tú vas a estudiar. Por ejemplo, si yo quiero determinar el rendimiento matemático de adultos jóvenes entre 20 y 22 años en el Gran Santiago, debo saber cuál es la totalidad de la población que tiene esa edad. Debo saber que el Gran Santiago está compuesto por muchas comunas. Y con esas variables en consideración sé cuánta gente debería elegir o debería participar en el estudio de manera aleatoria y de manera que represente la distinta composición de la población en términos de comuna, de estrato social, etc. Por ejemplo, muchas investigaciones en educación consideran, para que sea representativo el estudio, estudiar o trabajar con estudiantes de colegios privados y colegios públicos, dado que en Chile tenemos esos dos sistemas de educación que son muy presentes en Santiago y en regiones, ¿sí? A veces incluso algunas investigaciones incorporan otras metodologías o sistemas educativos como por ejemplo el Colegio Montessori o los sistemas de educación Waldorf o Rudolf Steiner. Y con eso hace más representativo el resultado que se obtenga, ¿sí? Lo ideal, así espectacular, utópico, es que lo máximo de representatividad es que toda la gente participe, ¿sí? Mientras más grande es una muestra, más probable es que sea representativa, ¿sí? Ahora, si la variabilidad de la muestra es muy grande y tienes poca gente, puede ser que sea poco representativo. Si yo les digo, por ejemplo, tomé como muestra 1.200 personas entre 20 y 22 años en el Gran Santiago para estudiar matemáticas, ¿les parece un número razonable que pueda representar relativamente bien a esa población? Fíjense bien, el número es bastante alto. 1.200 es un número alto en términos de la gente que hay entre 20 y 22 años, ¿sí? En general, para que tomen como referencia, un número mínimo de tamaño muestral para empezar a hacer algunos análisis estadísticos es de 100 personas, ¿sí? 100 personas es el número mínimo con el que puedes hacer algunos análisis estadísticos, ¿sí? Sobre 1.000, la muestra puede ser más representativa, ¿sí? Y piensen que el rango de edad que les comenté es bajo.
20 y 22 años. Por lo tanto, 1.200 personas como muestra es una muestra bastante representativa en términos de cantidad respecto de la edad que estamos usando. Si ustedes buscan papers o investigaciones, van a encontrar que hay papers que tienen unas muestras tremendamente pequeñas. Había una que estaba leyendo la semana pasada sobre inteligencia emocional de una muestra de 300 personas, que igual es harto, pero podría ser mejor, pero el rango de edad era de 20 años a 50 años. ¿Qué tan representativo es? ¿Qué les parece? 300 participantes o un tamaño muestral de 300 y el rango de edad va desde los 20 hasta los 50 años. Es un tamaño muestral muy pequeño, ¿sí? Entonces, cuando vayan viendo estadística, van a ir conociendo algunos criterios y cálculos que pueden hacer para ver el tamaño muestral que uno usa. En general, mientras más personas estén en la muestra, puede ser más representativa también, ¿sí? Es bueno que el número sea alto, ¿sí? El rango de cancelación, sí. El rango de cancelación tiene que ver también con los elementos estadísticos que uno considera cuando la muestra de cancelación, no, pues de correlación, sí, de correlación. ¿Tú quieres saber la correlación? Ahí me perdí también. A ver si me puedes explicar un poco más. La correlación es cuando dos variables aumentan o disminuyen en la misma dirección, ¿sí? Cuéntame, Andrea. Hola, disculpa, pero es que de repente acá la autocorrección me juega malas pasadas. Te cambió Mi la pregunta o palabra. sí, mi pregunta o comentario es si finalmente esta representatividad es la que uno busca. eh, Hay distintas fórmulas y programas para realizar cálculos de tamaño de muestra, y para realizar este Ujú. cálculo de tamaño de muestra uno tiene que introducir en estas fórmulas, por ejemplo, el porcentaje de correlación que yo espero tener o el porcentaje de impacto que yo espero, eh, el impacto de mi respuesta con respecto a la hipótesis nula. A eso Sí, tenía que ver si a eso iba un poco. sí, Si también así, es efectivamente, que yo soy, como vengo de la ciencia básica dura, de la ya. bioquímica, la estadística me la enseñaron así a la vena, pero también entiendo que pueden en otras áreas utilizarse otro tipo de, de cálculos para el tamaño de muestra o para ver la representatividad. Entonces, era un Sí, poco para ver si es lo mismo o no. sí, es lo mismo, Andrea, sí. Ahora, en el caso de los seres humanos, una complejidad adicional es que tú en los laboratorios, cuando uno trabaja con poblaciones más reducidas o muy específicas, no puedes llegar a una población tan grande, porque no existe. La muestra en ese sentido se vuelve más reducida, ¿sí? Pero en términos generales, más allá de los criterios estadísticos que puedan incorporar y que van a conocer en el ramo de estadística que tengan, es importante cuando hagan lectura de papers que el tamaño muestral sea grande, ¿sí? Y que estemos hablando ojalá de unos 1.000 casos como criterio general, ¿sí? Y después, como comenta por ahí también Andrea, ustedes pueden usar otros criterios matemáticos que también les ayuden a elaborar eso. Piensen que además los cuestionarios los responden personas, son muchas preguntas, se cansan, hay una cuestión también práctica, ¿cómo llegas a mucha gente? ¿Sí? Hay mucha gente que no quiere responder o le tienes que dar un incentivo económico para eso, por lo tanto tiene implicancias prácticas complejas cuando uno trabaja con estos cuestionarios, ¿sí? Si ustedes ven que un tamaño muestral es muy pequeño,
o muy desbalanceado también, analícelo bien en detalle, ¿sí? Y lo van a poder ver también ahí cuando tengan el curso de estadística, ¿sí? Las matemáticas nos ofrecen indicadores que son muy positivos para los análisis de los resultados, pero que también tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, que haya una relación correlacional, que haya una alta correlación entre una variable y otra, no significa que haya causalidad, ¿sí? Si, por ejemplo, si yo leo mucho y cada vez que leo me va bien en una prueba, puede ser que ambas variables correlacionen, pero no necesariamente que la causante de que me vaya bien sea leer el libro, ¿sí? La causalidad muchas veces es lo que más nos gusta, porque la causalidad logra predecir muy bien un fenómeno, pero en la mayoría de los casos en psicología, más que hablar de causalidad, hablamos más bien de correlación. Si una correlación es muy alta, ahí podríamos hipotetizar y profundizar si tal vez hay una causalidad entre ambas variables, ¿sí? Correlaciones muy altas, y si tenemos mucha evidencia de eso, podrían sugerir alguna relación causal entre variables. Correlaciones moderadas o correlaciones bajas en realidad no nos indican causalidad alguna ni sospecha de eso tampoco. Problemas que tienen los experimentos controlados, ¿sí? Limitaciones que tienen. Primer gran problema y probablemente el más grande. Lo que encontramos en ambientes artificiales, en el laboratorio, son poco replicables en el ambiente natural, porque en el ambiente natural hay muchas variables que están influenciando la conducta humana. Por ejemplo, medimos este factor, pero resulta que en lo cotidiano, en el colegio, hay variables como la amistad, los afectos, si la persona durmió mal, por ejemplo, comió poco, comió mucho, todos esos factores que controlamos en el laboratorio no están controlados en el ambiente natural o cotidiano y pueden incidir o incluso afectar mucho más la conducta de lo que habíamos controlado, ¿sí? La vida real, la vida cotidiana de nosotros no es una vida de laboratorio donde está todo controlado, ¿sí? Entonces esa es una limitación bien importante de los experimentos de laboratorio en las personas. Ventajas, al controlar también las variables, podemos ver muy bien el impacto directo o la correlación que tienen esas variables. Entonces podemos estudiar con mucha precisión y control un determinado fenómeno. Segundo método de investigación, la investigación psicobiológica. La investigación psicobiológica consiste en estudiar el cuerpo, el cerebro, la biología de la persona cuando está pensando, usando la memoria, etc. Una parte importante de la investigación psicobiológica se hace con cuerpos post-mortem. Es decir, una persona, por ejemplo, que tenía Alzheimer, cuando fallece, dona su cerebro para la investigación y lo que hacen los médicos, neurocientíficos y psicólogos es investigar las características que tiene ese cerebro que tenía Alzheimer. Lo mismo con Einstein, por ejemplo, personas geniales, creativas o muy inteligentes. Se ha estudiado las características biológicas de ese cerebro para saber qué lo pueden haber hecho tan distintivo o tan creativo, ¿sí? Otra manera de estudiar la biología de nuestro cerebro cuando piensa, cuando tomamos decisiones, es hacer escáner de cerebro, PET scan o fMRI. Los PET scan o fMRI, que son escáner por emisión positrónica, o los PET scan, positron emission scan creo que es una de ellas, lo que hacen es que escanean tu cerebro para ver tu actividad cerebral o hacen un escáner para ver las características estructurales de tu cerebro. El tamaño del hipotálamo tal vez,
o la activación de la amígdala o del el hipocampo, y eso lo comparan con otras investigaciones para saber si tal vez tu hipocampo está muy reducido y tal vez eso explica tus problemas de memoria. O analizan también tu cerebro y se dan cuenta de problemas o de algún bloqueo en la circulación sanguínea que hace que tengas una demencia temporal o una dificultad de razonamiento sobre algo, ¿sí? Finalmente, exámenes de sangre, exámenes de orina o exámenes de saliva nos puede dar información sobre cómo el cuerpo está procesando todo lo biológico cuando tú estás pensando o estás en una situación de estrés. Uno esperaría que si una persona está estresada aumente el cortisol. El cortisol lo puedes pesquisar en la sangre. Uno esperaría cuando una persona está atenta que haya dilatación pupilar, que cambie la conductividad eléctrica de la piel. Y para eso los investigadores en neurociencias o en psicobiología han desarrollado técnicas para medir esas variaciones en el cuerpo y encontrar patrones que nos indiquen cuando una persona está atenta o no. En una charla TED hace un par de años atrás, investigadores desarrollaron una pulsera que mide con gran detalle la actividad psicobiológica que ocurre en nuestra piel, en la presión también, etc. Y entonces con ese instrumento empezaron a analizar los datos. ¿Qué ocurría cuando una persona estaba enojada? ¿Qué ocurría cuando una persona tomaba una decisión estresada? Y encontraron patrones de cambio de conductividad eléctrica, de temperatura, de pulso, de composición química de la piel, y con eso pudieron predecir, por ejemplo, cuando una persona podía presentar un ataque cerebral por epilepsia. O pudieron predecir cuando una persona estaba prestando atención porque la pulsera indicaba o encontraba cambios asociados a lo que ocurría en la actividad cerebral. Algunas de estas pulseras se usaron en estudios de marketing y otras en investigación para saber cuándo un comercial capta la atención de una persona. Tercer método de investigación que vamos a comentar ahora tiene que ver con los cuestionarios o autorreportes. Los autorreportes son cuestionarios que se autoadministra el paciente, en los que responde si está de acuerdo o no frente a una serie de afirmaciones. Por ejemplo, una afirmación podría ser: me desconcentro con facilidad, me cuesta concentrarme en clase, me distraigo con facilidad, cuando me concentro me siento desganado o me... Entonces son puras afirmaciones que la persona chequea con su experiencia y marca esas alternativas, ¿sí? Después calculamos eso matemáticamente y vemos el puntaje que obtiene la persona. Si, por ejemplo, sacó un puntaje alto en su percepción de problemas de memoria, nos haría sospechar de que hay que evaluar si efectivamente es algo que se debe por un tema de estrés, por una cuestión psicológica o por algo biológico. La ventaja de los autorreportes es que lo puedes aplicar a mucha gente. La desventaja de los autorreportes o este tipo de cuestionarios es que la información que te entrega es más bien superficial. No hay una gran profundidad que te explique por qué la persona tiene esos problemas de memoria. Lo único que te dice es que la persona se percibe a sí misma como que tiene problemas de memoria. Se percibe a sí misma como una persona que se distrae mucho. Y puede pasar que tú le haces una prueba y en realidad te das cuenta, una prueba de ejecución de la atención, de que en realidad su atención funciona perfecto. Que tal vez son las creencias que tiene que le dan una predisposición a evitar involucrarse atencionalmente. ¿Dudas de estos tres métodos que acabamos de mencionar? ¿Les hace sentido? ¿Se diferencian bien? ¿Sí? Experimentos de laboratorio donde manipulamos una variable y observamos sus consecuencias y las medimos controlando las variables. Investigación de la biología, de lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, cuando pensamos, prestamos atención, tomamos decisiones. Podemos hacer escáneres cerebrales de eso,
Podemos analizar un cerebro post-mortem. Ahora, el problema que tiene el cerebro post-mortem es que no vemos mucho qué pasa en términos de las neuronas o cómo éstas descargan neurotransmisores cuando la persona tiene Alzheimer, ¿sí? Nos ha costado mucho poder llegar a eso. Dado que la tecnología está avanzando bastante, podemos ahora saber un poco más. Pero la complejidad del cerebro es tan grande que requiere de tecnologías cada vez más precisas y avanzadas, ¿sí? Y los autorreportes, que son estos cuestionarios de percepción sobre nuestro funcionamiento cognitivo, ¿sí? Sí, Kelly, se pueden hacer autorreportes sobre déficit atencional. Tú puedes tomar criterios que aparecen descritos sobre déficit atencional y se los puedes pasar a una persona y que los marque, ¿sí? Ahora, nunca quedarnos con esa respuesta como el único criterio para saber si la persona tiene déficit atencional. Recordemos que es una percepción y las percepciones pueden ser subjetivas o pueden ser erróneas. Puedes partir con un autorreporte de déficit atencional y si te indica que la persona se percibe como tal, se percibe con estas características del déficit atencional, entonces tú puedes mandar a la persona a un examen biológico con un neurocientífico para que haga un reporte de la neurología del paciente, ¿sí? Y con eso vas juntando más datos y evidencia para poder confirmar si efectivamente es un TDAH o es otra cosa. Cuarto método de investigación son los estudios de caso. Los estudios de caso son estudios en profundidad sobre un caso particular. Por ejemplo, podríamos estudiar el caso de Einstein y lo estudiamos con mucho detalle. ¿Qué temas escribía Einstein? ¿Cómo escribía? ¿Cómo era su cerebro? ¿Qué temas le llamaban la atención? ¿Cómo era su historia, su crianza? ¿Y cuáles de esos factores podrían explicar su inteligencia? Entonces, un estudio de caso es profundo, toma muchas variables, muchos elementos para generar algo muy experto sobre ese fenómeno. Freud, por ejemplo, estudió casos de pacientes con neurosis histérica y los estudió en gran detalle, observando, analizando y escribiendo mucho lo que él veía en estos pacientes, ¿sí? Incluso haciendo algunas mediciones también para complementar eso. Son estudios de gran profundidad. Jean Piaget, investigador sobre el desarrollo cognitivo, también estudió casos del desarrollo cognitivo de los niños. Entonces hacía observaciones muy minuciosas, se entrevistaba con los niños cuando enfrentaban un problema cognitivo o matemático o de lógica y profundizó mucho sobre el desarrollo cognitivo de los niños. Los estudios de caso, Esther, pueden ser de personas tanto vivas como personas que hayan fallecido, ¿sí? Mucha gente se interesa en estudiar el caso excepcional de Freud, cómo Freud llegó a la hipótesis de las neurosis histéricas, ¿sí? Y se transforman en investigaciones que pueden ser incluso biográficas y estudiar en gran profundidad ese dato. Los estudios de caso pueden ser individuales o pueden ser de un fenómeno particular, de un caso particular. Por ejemplo, Freud estudió los casos de mujeres con neurosis histérica. Estudió muchas mujeres con ese caso y los detalló en mucha profundidad. Y después trató de encontrar cosas en común para ese caso específico. La ventaja del estudio de caso es que entrega información muy profunda, muy completa. La desventaja que tiene eso es que si hacemos generalizaciones de esos casos, pueden no aplicar a explicar una gran cantidad de fenómenos. Por ejemplo, hasta el día de hoy se le critica a Freud que él haya construido una teoría del aparato psíquico o de la mente basándose solamente en pocos casos, en mucha profundidad, y casos además de mujeres
que además presentaban neurosis histérica y que eran europeas y que estaban en Francia, Austria o Alemania, ¿sí? ¿Cómo podemos generalizar tanto en casos que son tan particulares y tan específicos, ¿sí? Entonces eso es una crítica que se le hace a Freud, ¿sí? Lucy, sí, los hombres pueden presentar neurosis histérica, ¿sí? De hecho, hay algunos pacientes que él analizó y describió y tienen que ver con una mala resolución del complejo edípico. Así que cuando vean psicodinámica o teorías basadas en el psicoanálisis, van a encontrar que los hombres pueden presentar neurosis histérica. Ahora, Lucy, hay otros tipos de neurosis que también pueden presentar las personas, como por ejemplo las neurosis obsesivas, ¿sí? Que explican en parte a aquellas personas que son obsesivas en el pensamiento o en distintas cosas, ¿sí? En general, cuando hablamos de neurosis histérica o de histeria, eso tiene que ver con el útero, ¿sí? Y por eso se le hablaba algunas veces como la enfermedad de las personas que tienen útero, ¿sí? Y en una sociedad tremendamente machista, donde las mujeres no podían expresar su sexualidad de manera amplia o de manera sexuada, y lo que les pasaba a estas personas es que, por ejemplo, dejaban de ver repentinamente, se le hacía exámenes médicos y sus ojos funcionaban bien, su cerebro funcionaba bien, y sin embargo la paciente, la mayoría de las veces mujeres, te decían que no veían. Entonces, los médicos vieneses de la época decían esto es pura mentira, esto debe ser una histeria de las mujeres, ¿sí? Pero también ocurría con hombres. No con muchos hombres, era mucho más común que se diera con mujeres, pero sí con hombres que tenían alguna conflictiva sexual en su desarrollo edípico. Ahora, Freud se va a Francia, al hospital de Salpêtrière, donde está Charcot, investigando los casos de las mujeres histéricas, y la razón de por qué él se va a Francia es porque Francia se interesaba, Francia quería saber qué pasaba con estas pacientes. En cambio, en Austria, en Viena, no les interesaba esto. Ellos estaban convencidos que esto era mentira, que había que dejarlo de lado, no había ningún antecedente médico, por lo tanto, a las mujeres las dejaban fuera del hospital porque estaban inventando o mintiendo para llamar la atención. Lo que Freud termina descubriendo es que en realidad no es una mentira, no es una invención, sino que la mente, que está compuesta de inconsciente, preconsciente y consciente, entra en un conflicto cuando hay algo que la persona no puede procesar o tolerar. Como por ejemplo, ver una relación sexual o ver un estímulo que le genera gran impacto y entonces la mente se escinde o reprime la información que está viendo, ¿sí? Muchas veces una persona que decía que estaba ciega, una chica que decía que estaba ciega, era una chica que había visto algo que la sociedad lo consideraba prohibido, ¿sí? Tenía una alta connotación violoso, algo muy provocador o sexual que no debería haber visto a alguien tan puro o tan inocente como una mujer en esa época, y entonces entra este conflicto psíquico y la persona experimentaba la sensación de que ya no veía nada y de que estaba ciega. Lo que hacía Freud con la terapia era tratar de recordar el evento traumático a través de la conversación y que la persona fuese consciente de sus deseos que estaban ahí presentes. Lucy, cuéntame. Profesor, bajo todo este análisis que hacía Freud, había, entendiendo que viene histeria de útero y todo eso, y tiene que tener algún componente hormonal también, creo yo. ¿Hay algún estudio que indique que pasado la edad de la menopausia hay menos neurosis histérica? Que yo sepa, no, pero Entendiendo que las ¿ya? hormonas en ese periodo, obviamente, deja el sistema de producir, el sistema femenino o el sistema endocrino deja de producir ciertas hormonas que tienen que también
tienen incidencia en la histeria. A ver, yo no conozco estudios con los que te pueda responder la pregunta, pero quiero que pienses lo siguiente. Las Ujú, neurosis tienen una causa que es en la infancia. ujú, Para Freud, el conflicto estaba en la infancia. Entonces, cuando una persona tiene menopausia, es un cambio o algo que ocurre en la adultez. Por lo tanto, ujú. la menopausia no debería gatillar neurosis porque la neurosis es un conflicto infantil que parte en la infancia temprana, ¿sí? Ah, perfecto. Ahora, lo que sí puede ocurrir, Lucy, es que en la menopausia, como hay un quiebre o una desregulación o un cambio de las hormonas, puede ser que el deseo sexual o Ujú. la interpretación de lo sexual pueda cambiar, pero eso no necesariamente se relaciona con la neurosis, dado que el conflicto es infantil, ¿sí? Mm, ya, muchas gracias. Ahora voy a darle una vuelta a ver si encuentro algo, pero no creo, pero está interesante. Ahora, mucho de lo que propuso Freud no está basado en cuestiones biológicas, sino que eran muchos conceptos teóricos basados en su experiencia, en sus observaciones, en lo que él creía o pensaba que podría estar pasando. En la Claro, actualidad muchos conceptos de Freud no se sustentan, no tienen respaldo, sobre todo el complejo de Edipo o las pulsiones del Eros o del Tánatos. ujú, Si tú buscas dónde está la libido, en qué se... no encuentras eso, ¿sí? O el complejo de Edipo. El complejo de Edipo viene de una historia griega de Edipo Rey, que lo escribe Sófocles, y que a él le hace sentido por la experiencia que tuvo cuando él era niño. Cuando él era niño, su mamá era una chica muy atractiva que lo felicitaba y le daba muchos cuidados maternales, y él se dio cuenta de los afectos que empezó a tener de manera intensa frente a su mamá, ¿sí? Y después empezó a pensar si eso tal vez podía aparecer en otras personas. Y él forzó un poco la teoría a encontrar cuestiones sexuales en todos los pacientes histéricos, ¿sí? Y eso fue un punto de ruptura o de discusión muy grande con Jung, por ejemplo, o con otros investigadores como Adler, que no estaban convencidos que lo sexual era la única causa del funcionamiento del aparato psíquico, ¿sí? perfecto. Ahora, hasta el día de hoy sigue captando mucho la atención Freud por su gran inteligencia y los aportes que hizo a la psicología. Hablar de inconsciente, hablar de estas capas o niveles de la conciencia, hasta el día de hoy son grandes aportes. Y el cerebro, gran parte de su actividad es inconsciente, pero no necesariamente de ese inconsciente que pensaba Freud, ¿sí? O también nuestros sueños tienen muchos componentes que parecen dar cuenta de aquellos deseos reprimidos que tenemos, pero no todos los sueños. A veces los sueños son simples recuerdos de lo que hicimos durante un día, ¿sí? María Zúñiga escribe lo siguiente, dice: el otro día una niña contaba un abuso que había sufrido en la infancia. Ahora de más grande supo que su hijo sufrió también un abuso y quedó en cama por mucho tiempo sin poder caminar. Decía que era causa de la neurosis histérica. Supongo que su experiencia pasada tiene que ver, totalmente, ¿sí? El abuso que sufrió el hijo le puede haber reeditado o activado muy fuerte la experiencia infantil pasada, ¿sí? Eh, Totalmente. Ahora, más allá del nombre conceptual que le pongamos a las cosas, lo importante es poder trabajar psicológicamente sus creencias, sus pensamientos y poder abordar el tema del abuso en un contexto terapéutico, ¿sí? Pero sin duda que ahí de alguna forma está vivenciando dos traumas. El trauma de infancia que tuvo, más el trauma que le afecta como mamá de darse cuenta o saber que su hijo sufrió un abuso. Sí. Un penúltimo método de investigación, y con esto de a poco vamos cerrando la clase de hoy, es la observación naturalista. La observación naturalista consiste en ver el fenómeno
en un contexto espontáneo, cotidiano o natural. Lucy, cuéntame, levantaste la mano. No, perdón, se quedó levantada, no. Ah, súper, ok. Gracias. Por ejemplo, una observación naturalista puede ser observar en la oficina de una empresa cómo las personas prestan atención o toman decisiones cuando enfrentan un problema. Si discuten, si permiten que todos participen o cómo es la argumentación en ese momento. Rocío, cuéntame qué pregunta tienes. Sí, quería antes de pasar al otro, saber si el autorreporte en todos los trastornos o hay algunos que quedan fuera de ese método. A ver, el autorreporte para que pueda funcionar bien necesita que la persona tenga una buena capacidad de insight. Ajá. Por lo tanto, algunos pacientes de carácter límite en su funcionamiento o que tienen baja conocimiento de sí mismo, puede ser que no se beneficien del autorreporte. Perfecto. Y lo segundo que también es importante es ver la deseabilidad social que tiene el paciente. Por ejemplo, pacientes que se quieren mostrar siempre súper inteligentes, te van a tratar de falsear o responder con mentiras lo que realmente ellos hacen. En algunos casos, los autorreportes tienen escalas para medir la consistencia de las respuestas. Normalmente los pacientes que mienten se equivocan en la consistencia de las respuestas y se identifica un patrón de mentira y eso anula el resultado de la prueba de autorreporte. ¿Sí? En casos excepcionalmente raros, hay pacientes que pueden mentir con una coherencia muy alta y eso no lo detecta el autorreporte. ¿Sí? Así que hay que tener eso en consideración. Mucha Ya. gente tiende a responder algo que no es lo que realmente ellos hacen o sienten o perciben. Por ejemplo, en los autorreportes de inteligencia emocional, se ha visto que los hombres tienden a evaluar de manera más distorsionada o alejada de la realidad su inteligencia emocional. Te dicen, sí, yo tengo mucha claridad en mis emociones, yo las manejo muy bien, pero cuando llevamos eso a una prueba empírica o de laboratorio y vemos qué tan efectivo es eso y les mostramos caras, y les pedimos que nos digan la emoción que siente esa persona, se equivocan muchísimo. En cambio, las mujeres tienen una percepción más correcta respecto a la inteligencia emocional cuando responden los cuestionarios. ¿Sí? Entonces, esas variables hay que tenerlas en consideración al momento de interpretar los datos. La mayoría de los instrumentos te dicen las limitaciones y las condiciones para que apliques la prueba y los puntajes y características para su interpretación. Ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Súper. Ahora, en el caso de una psicoterapia, también la gente que va a psicoterapia y se beneficia de ella tiene que tener también alguna conciencia o noción de su enfermedad o de su problema o de lo que le está pasando. Personas que niegan su enfermedad nunca van a psicoterapia. Deberías ir a psicoterapia. No, si estoy bien, si no me pasa nada. Esas personas nunca van a psicoterapia porque no tienen la capacidad de insight, de darse cuenta de la gravedad o de la complejidad del problema. O tienen poco insight de darse cuenta que es una opción legítima para poder trabajar lo que a uno le pasa. En la observación naturalista, como les mencionaba, entonces vemos a las personas actuar en situaciones cotidianas, en el trabajo, cuando están almorzando, en la familia, y vemos qué es lo que ocurre, vemos cómo se comportan. ¿Se acuerdan un programa de televisión que en algún momento dieron en el cable que eran de niñeras milagrosas? SOS o algo así. Nanny SOS, que eran unas niñeras británicas que se ponían a observar las dinámicas de la familia y lo anotaban en un cuadernito y después analizaban eso y armaban una intervención. En ese caso, lo que ellas estaban haciendo era una observación naturalista. La ventaja principal de la observación naturalista es que
vemos cómo se manifiesta, expresa o podemos inferir tal cual ocurre el fenómeno en ese contexto. Eso es muy bueno, es muy positivo. Dificultades que tienen. Primero, como hay muchas variables participando, podemos dejarlas fuera. Tal vez vimos que la persona dejó de prestar atención, pero no fue porque la clase estuviese aburrida, por ejemplo, sino porque comió poco, durmió mal la noche anterior, sus papás discutieron. Pueden haber muchos factores que no podemos pesquisar porque no se controla la observación naturalista en lo que estamos viendo, ¿sí? Vimos que efectivamente los estudiantes participaron mucho o se aburrieron, pero nos falta la profundidad o el control de variables para poder tener una mayor certeza sobre lo que está ocurriendo. Ahora, Javiera, la observación naturalista puede ser también de carácter participante, ¿sí? Hay distintos también subtipos, depende del nivel de participación o intervención que tenga el sujeto, pero también se le puede considerar participante, ¿sí? Un último punto es que también cuando observamos en lo cotidiano, la gente puede preparar su conducta. Si tú en la empresa dices que la próxima semana van a estar observando cómo trabajamos, la gente va a aparentar trabajar de una manera distinta de lo que realmente hace, ¿sí? Y entonces ahí la observación no es tan espontánea, no es tan natural. Lucy, decimos que esta observación es naturalista porque ocurre en el ambiente natural, cotidiano, espontáneo en el que la persona se encuentra. A eso se refiere, ¿sí? Se usa mucho también con los animales. Cuando tú vas al ambiente natural en el que los animales se encuentran y los observas a través de cámaras, por ejemplo, y los puedes grabar. Y cuando trabajas desde un enfoque sistémico o con familias, efectivamente pueden haber observaciones de dinámicas familiares, ya sea en la consulta o a veces en la casa. No es muy recomendable hacer muchas observaciones en la casa porque entras a un espacio que es más íntimo y se puede distorsionar o cambiar un poco el vínculo terapéutico, ¿sí? Hay que ser muy estratégico y fundamentar muy bien si realmente te es beneficioso entrar a esa casa y hacer la observación familiar o no. Finalmente, un último método que se usa para investigar el funcionamiento cognitivo, la memoria, la atención, es usar los computadores. Dado que los computadores procesan información, igual que lo hace nuestro cerebro, con ciertas distinciones, por supuesto, porque en el caso del computador es más eléctrico, es algo robótico, programado, pero tanto el cerebro como los computadores procesan información, ¿sí? Entonces uno puede programar un computador para que actúe como un cerebro humano, ¿sí? Podemos cargar a un computador con heurísticas, algoritmos, redes neuronales de simulación del cerebro y el computador podría tomar una decisión como si fuese un cerebro humano, porque lo cargaste de mucha información de programación para que actuara como un cerebro humano, ¿sí? Esto ha tenido implicancias tremendamente exitosas en robots de acompañamiento de adultos mayores, por ejemplo, que expresan emociones de manera adecuada, relativamente auténticas, que toman decisiones con un lenguaje humano y eso los ha transformado en acompañantes robóticos para que las personas no se sientan solas, ¿sí? Otro caso es usar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la inteligencia del computador, es la inteligencia de la máquina, ¿sí? Por lo tanto, corresponde a maneras de pensar y de tomar decisiones propias de una máquina y no propias del cerebro humano. Por ejemplo, tú puedes cargar en el computador un problema para que el computador lo analice y encuentre una solución.
le pones un problema de una partida de ajedrez. Y el computador va a usar su propia inteligencia artificial y va a analizar todas las combinaciones probables para resolver la partida de ajedrez. Pregunta, en el caso de la inteligencia humana, ¿analizamos todas las partidas posibles o todos los movimientos posibles? ¿O seleccionamos algunas en función de nuestra experiencia, nuestra intuición y nuestra percepción? Probablemente sería el segundo caso, ¿sí? No probamos todas las opciones, usamos aquellas que nos hacen más sentido y en combinación con nuestra experiencia previa. En cambio, el computador opera todas las combinaciones posibles, porque tiene una forma de pensar o de inteligencia artificial o distinta de los seres humanos. Nos sirve mucho la inteligencia artificial porque nos puede ofrecer nuevas formas, a veces más rápidas o a veces distintas, de pensar un problema. Y nos permite descubrir características también de procesar la información que pueden ser distintas o novedosas sobre cómo nosotros pensamos. Con esto vamos terminando la clase de hoy día. Estos métodos que hemos visto aparecen también sintetizados en un recuadro que aparece en el capítulo 1 de Stenberg y que les recomiendo que lean, ¿sí? Ojalá traspasen ese cuadro con sus propias palabras, apropiense de un cuadro comparativo que a ustedes les haga sentido, y ese cuadro estoy seguro que les va a ayudar porque tiene también varios ejemplos para reconocer qué método de investigación se usa en distintos casos. Normalmente en investigación psicológica usamos varios métodos para abordar un fenómeno. Nunca usamos una sola técnica, nunca armamos una teoría basándonos en un solo método, ¿sí? Por ejemplo, en inteligencia emocional se partió con autorreportes, después se armaron pruebas de aplicación psicométrica de experimentos controlados y después se amplió a investigación psicobiológica que confirmara las bases de las emociones o de la inteligencia emocional. Finalmente, un último punto con el que quiero cerrar la clase de hoy día. Ustedes como psicólogos y psicólogas en formación son investigadores de alguna manera. Todo psicólogo es investigador. A pesar de que no publiquemos algunos o que otras personas publiquen mucho más, cuando tú usas la psicología y dado que pertenece a la ciencia, tú estás investigando. Estás investigando las causas por las que el paciente presenta ese trastorno o esas conductas. Estás investigando por qué la empresa cuando se fusionó generó un cambio en el clima organizacional tan terrible. Estás investigando por qué la educación sexual que se implementó en el colegio generó problemas entre los apoderados tan complejos. Estás investigando por qué el método de enseñanza finlandés no funcionó en el colegio que estás trabajando. Entonces quiero hacerles sentir y pensar de que desde este momento también se están formando como investigadores. Y ojalá se puedan entusiasmar también en escribir, en investigar, compartir ese conocimiento, transformarlo en un paper, llevarlo a una conferencia, ponerlo como póster y compartir ese conocimiento para que ese conocimiento aporte a otros psicólogos o a modificar y mejorar teorías, intervenciones y estrategias. No piensen nunca que investigar consiste en solo publicar papers o investigaciones que quedan guardadas en cajones, ¿sí? Sino que la investigación produce teorías, técnicas, instrumentos, se traduce también en términos económicos bastante propositivos, ¿sí? Gente que investiga y desarrolla cuestionarios después puede cobrar por la aplicación de esos cuestionarios o puede usar esos cuestionarios para hacer intervenciones que después te pagan a ti, asesorías, por ejemplo.
De hecho, cuestionarios sobre inteligencia emocional o los mismos cuestionarios para medir inteligencia, como el VICE o el WISC, se pagan y se obtiene un buen dinero en términos económicos, si lo quieren pensar también en ese nivel. Respecto de la próxima semana, tienen su primer control. El control que tienen es sobre el capítulo 1 de Stenberg. Todos los controles que van a tener en este ramo son controles de lectura y están basados en el texto que aparece en el cronograma. Estos controles se van a activar probablemente a partir del lunes y van a tener varios días para poder responderlo, ¿sí? En el caso de ustedes probablemente se active el día jueves o el viernes en la mañana y les dé hasta el día lunes o martes para que lo puedan responder. Son preguntas de selección múltiple y el control dura alrededor de 40 minutos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lucy, cuéntame. Profesor, sus otros pares nos comentaron más o menos la dinámica de si uno, por ejemplo, básico, uno puede avanzar en una pregunta del control o puede retroceder. Y dijeron que eso era propio libre albedrío de cada profesor. En este caso, su control. Si uno responde y siente que se equivocó, ¿puede volver? No lo sé, Lucy, porque está preprogramado. Tendrían que avisarme ustedes cuando lo hagan. Sé que pueden hacer un solo intento, pero también ahí podemos ver qué pasa, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Es de Sí, alternativa o desarrollo? es de alternativa. Son alrededor de 10 preguntas y son preguntas variadas y distintas, por si acaso no les aparecen las mismas preguntas. Puede ser que tal vez se repita una, pero hay un stock de preguntas que se van combinando, ¿sí? Lucy, cuéntame, Ya terminé, profesor. Gracias. ¿sí? ¿Sí? Miguel, ¿levantaste la mano? Miguel, no te escucho. Entiendo, Javiera, que es un solo intento, ¿sí? Ahora, si se cae internet, creo que igual puedes Ahora, continuarlo después. ¿ahora me escuchas? Miguel, sí, ahora Sí. te escucho. Mira, no entendí bien. El control no tiene un día fijo para responder eso. Eso es correcto. El Ya, control se activa se en la activa. mañana del viernes y vas Ya. a tener un par de días para poder responderlo, Ah, sí. ¿sí? Tú eliges si lo quieres responder el viernes o si lo quieres responder el Ya, pero sábado, en el momento que yo elija el pero día y la hora, ahí tengo 40 minutos. ahí tienes 40 minutos para responderlo. Ahora, Correcto, si se dan cuenta, son 8 o 10 preguntas, se responde fácil en 40 minutos, así que correcto, no sí. deberían tener mucha dificultad. Ujú. Ahora entendí, ahora quedó claro. ¿Sí? Súper. Si entran al control y lo inician, no pueden continuarlo después porque No se ahí puede suspender. corre el tiempo de 40 Mm, minutos. No, pues ya, una vez que lo partiste, corre el tiempo, ¿sí? muy bien. Sí. ¿Sí? Así que mi sugerencia es preparen un buen resumen y una vez que se sientan seguros, den el control, ¿sí? No sé si levantaste la mano de nuevo, Miguel. No, Sí, no, yo la le... No, estaba yo le... bajando. Ah, ya, ok. Lucy, Es que mi duda, mi cerebro sigue funcionando con esta duda, porque el profesor Gordon nos había dicho que eran 2 intentos, o Valentina también parece que nos comentó que eran 2 intentos. entonces es Y, probable que sean 2 intentos. No soy perfecto. muy Lo que experto pasa en es el que, tema de la programación del control, pero si por alguna razón tienen algún problema, no hay problema en que lo podamos resolver, ¿sí? ya, en resumen, la dinámica o la forma en que se hacen las pruebas en la plataforma es única, no es que varíe de ramo en ramo o de acuerdo al criterio del profesor. En general es muy similar, así que no deberían haber grandes variaciones, ¿sí? Ya, En el caso de perfecto. este control, como te comento, es un Ujú, control de lectura, es ujú. un control de selección múltiple, dura 40 minutos, se activa por un par de días
y lo ideal es que cuando intentes responderlo, estés bien preparada para que ese intento sea el que quede registrado. Eventualmente podría haber un segundo intento como máximo, ¿sí? Ujú. Pero ese es el contexto. Ahora, puede ser que otros profesores hagan el control basándose en la materia o en el PPT o en los casos que hayan visto. Lo desconozco. En el caso de este ramo, los controles son del texto que tú estás leyendo. Sí, no, esa parte la tenemos clara. La otra era la dinámica de que hay dos intentos, que la segunda en el segundo intento cambia las preguntas. No es que yo tome la primera como para en el segundo intento validar lo que me equivoqué en la primera. Es aleatorio. Exacto. Cada Y intento te aparece un set de preguntas diferentes. exacto, y que solo tenemos dos oportunidades y si en la segunda nos va mal, el mejor porcentaje. Entiendo que queda el segundo intento, pero puedo volver a chequearlo con Gabriel a ver respecto de eso, ¿sí? Porque nosotros Ahora, con yo les Valentina recomiendo, hicimos una prueba ¿ya? de ¿Ya ensayo, tuvieron un de control con ensayo. ella? Ya, No, tuvimos una un prueba de ensayo, ensayo y ahí ¿ya? no, la primera vez, por ejemplo, no sé, sacamos un 60 y querías llegar al 100 y en el segundo ¿Ya? te da un 20, el sistema te deja con el 60. Sí, pero el sistema después uno lo tiene que transformar a nota, no queda registrado al tiro en tu nota final, ¿sí? En el caso de nosotros, podríamos también pensar tal vez eso, ¿sí? Ah, perfecto. Sí, yo creo eso, María, sí, que queda el último intento, me hace sentido, ¿sí? Los controles en que es de todo, es de todo. Mira, puede ser, puede que haya algunas definiciones, algunos conceptos, es bien combinado, ¿sí? Algunas cosas pueden ser un poco más específicas. ¿Qué les recomiendo? El texto está súper ordenado, así que ustedes podrían armar un súper buen resumen. Definiciones, antecedentes, métodos y háganse un recuadro que compare los métodos y un recuadro de los autores cognitivos que menciona. Eso también es bien importante, ¿ya? Miller, Ebbinghaus, Nisser, Broadbent y al lado pongan el concepto clave, ¿sí? Broadbent, atención, los aviones AT-6. Miller, la memoria canal. Nisser, el primer libro de psicología cognitiva, ¿sí? Así que es de todo un poco, ¿sí? El cuadro comparativo, sí, háganlo, sirve mucho. ¿Sí? Eso, eso. No tengan tanta ansiedad, piensen que el control de lectura vale re poco. Y mi experiencia es que a la gran mayoría les va muy bien en los controles de lectura, así que no se angustien más de la cuenta. Vale 10%, es de un capítulo que se lee rápido. eh, y si la experiencia previa es que la mayoría les va bien, yo puedo pensar también lo mismo. Veremos ahí, como dice Lucy, la correlación. Bien, que les vaya excelente, que tengan un muy buen fin de semana. Por favor, voten, aunque les dé lata, es necesario, es importante el tema democrático, sea la opción que ustedes tomen, es válida, es importante. eh, Ojalá que este discurso de pronto de odio, que si votas A o B, eres la peor persona del mundo, no. Que hayan opciones significa que están reconocidas democráticamente y son válidas, y voten la opción que ustedes voten. Si votan informados y convencidos, funciona bien, ¿sí? Ahora, de que es difícil tomar la decisión, es difícil. Hasta el día de hoy sigo también pensándolo muy bien, que sea algo que me haga sentido, que tenga fundamentos, etcétera. Tal vez una pista de reflexión que uno podría mirar, si somos científicos de la psicología también o científicos en nuestra conducta, busquemos tal vez qué países con nuevas constituciones o con modificaciones constitucionales existen
y qué impactos han tenido en su calidad de vida o en su calidad de democracia. De repente podría ser un antecedente para dar vuelta. O mirar también un poco la actual constitución y sumar todos esos factores y otros más y que sea una decisión tuya coherente. Así que mucho ánimo también con nuestra misión ahí cívica. Lápiz azul, dice Rocío. Que les vaya muy bien. Ahora sí, nos estamos viendo en la próxima clase. Un abrazo grande. Chao.